Mi grupo está conformado por Natalia Santa Cruz, por Sebastián Pantoja, por Luisa Benavides y por Nicolás Sánchez. Entonces, nuestro caso clínico se basa principalmente en el síndrome de George. Primero les voy a dar una breve introducción de lo que es el síndrome de George. Entonces, se dice que este síndrome pues, es una rara alteración que en el 90% de los casos corresponde a una delección del cromosoma 22 en la porción 22q11. Este síndrome se va a caracterizar principalmente por varios signos y síntomas. Los principales son defectos faciales, cardiopatías congénitas, hipoplasia tímica, hipoparatiroidismo, alteraciones renales, inmunológicas y psiquiátricas. Perdón, profe, ya. Muchos de esos pacientes pueden llegar a la edad adulta y precisan de atención y seguimiento médico toda su vida. Entonces, em, cambia de diapo, Sebas, en la tercera, la siguiente. Entonces, ahora les vamos a hablar en sí el caso clínico. Nosotros tenemos una paciente femenina de 37 años, sin antecedentes familiares de interés, pero tiene antecedentes personal de una intervención quirúrgica por fisura palatina a los 9 meses de vida. Ella lo primero que hace es consultar a ginecología por un seguimiento a su embarazo y en el tercer mes de gestación se le practicó una ecografía de control y lo que encontraron los médicos fue que las medidas del pliegue nucal superaban los valores normales. Los valores normales del pliegue nucal son de 2.5 a 3 micrómetros y en la ecografía indicó que era de 3.1. Entonces, debido a todos estos, a este valor que estaba elevado, los médicos empezaron a darle un seguimiento más riguroso a esta paciente. Después de semanas posteriores, lo que deciden hacer es una nueva ecografía. En esta nueva ecografía vuelven a salir los valores elevados y tampoco se visualizan las 4 cámaras cardíacas. Entonces, aquí se sospechó una cardiopatía grave y un defecto genético importante. Después de todos estos hallazgos de los médicos, lo que hicieron ellos fueron realizar una amniocentesis que permitiera una realización de un cariotipo y un análisis de hibridación in situ, que es FISH. Y todo esto se hizo a partir de las células fetales. Entonces, primero se pide la hibridación in situ. Esta pues es una técnica citogenética de marcaje de cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas que emiten fluorescencia y permiten la visualización eh, y distinción y estudio de los cromosomas, así como de las anomalías que puede presentar. En este caso, pues se aplica a las ondas de la región 22q11. Entonces, aquí se dice que con la presencia de una sola señal positiva en el cromosoma 22 ya indica que hay una microdeleción para el locus examinado con una fiabilidad del 98%. Entonces se dice pues que esta técnica principalmente FISH es de elección, aunque en algunas ocasiones de elecciones pequeñas o de elecciones atípicas no va a detectar el problema. Entonces se pueden usar otras técnicas como son el MLPA, que es una técnica en la que se usan hasta 50 sondas diferentes de la región estudiada, y también se puede utilizar array.
que esta se basa en la hibridación del ADN del paciente con miles de sondas que abarcan todo el genoma de una sola vez. Entonces, se utilizan esas técnicas, pero lo importante aquí es, según el artículo, que como lo dije anteriormente, en algunas ocasiones no, estas FISH, MLPA y Array no van a detectar el problema, entonces por eso es importante hacer las nuevas tecnologías. Entonces, según el artículo, vamos a utilizar las nuevas tecnologías de secuenciación de nueva generación. Estas han demostrado ser eficaces para detectar aneuploidías y síndromes de deleción y duplicación. Bueno, ya en la utilización del ADN fetal, que se encuentra presente como tal en el plasma sanguíneo de la madre, aquí se producen una librería con secuencias que son adaptativas especiales, ¿no? Estas secuencias o las librerías que se producen son donde se guardan la información de los genes. Ya en esta información que es recolectada o guardada, contiene solo ADN codificante de proteínas, es decir, de genes, que son excluidos las secuencias de ADN que no se codifican por cierta manera. Aquí la librería se somete a una secuenciación masiva para determinar la secuencia de cada fragmento, lo que determina que estas secuencias como tal se alinean con el genoma de referencia y se identifica su localización cromosómica mediante algunos métodos bioinformáticos. Esto que nos da iniciación, nos da a que prosiga o que se cuente el número de reads para cada cromosoma. Los reads aquí son secuencias cortas que permiten analizar como tal el ADN, y en este caso, para la anomalía en el cromosoma 22, que es normalmente donde se genera, se obtienen varios miles de reads, los cuales se comparan con otros millones de reads que son distribuidos a lo largo del genoma. Esto nos da una conclusión que si el feto es afectado con el síndrome de George, el fenómeno de Reed asignado al cromosoma 22 será ligeramente menor en comparación con el número obtenido a partir de algunos fetos normales. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Que aquí el estudio citogénico en ambos padres se encontró que el estudio materno en sangre periférica había una sola señal positiva, ya que el cromosoma 22, y lo que indica es que sí existe una microdeleción para el locus examinado. Y entonces aquí la paciente sí es portadora de la deleción 22q11.2, que es compatible con el síndrome de George. Luisa, ¿estás ahí? Sí, profe, pues para complementar con las preguntas, pues para dar una idea de qué son las nuevas tecnologías de nueva generación, que también era lo del cuestionario, pues son tecnologías que son para analizar gran cantidad de ADN de forma pues masiva y se implementan como estrategias para pues la prevención, el diagnóstico y tratamiento de un amplio espectro de enfermedades incluidas. Esto pues tiene el potencial de como detectar varios tipos de variaciones genómicas en un único pues como experimento, incluyendo variantes de nucleótido único o mutaciones pues puntuales pequeñas o como inserciones y deleciones como hablamos en el caso. Y pues también pues consiste pues en identificar diferencias en la secuencia de ADN de un individuo, pues al compararlo con el ADN de referencia. Y pues este conjunto de técnicas tiene una ventaja que es que mejora el proceso de secuenciación original de Sanger, que esta técnica de Sanger pues también sirve para el estudio de mutaciones puntuales en genes conocidos y pues normalmente tras ampliar previamente el fragmento o lo que se quiere estudiar, pues el fragmento de interés por PCR. Entonces, pues estas técnicas de nueva generación nos van a reducir los cortes y el tiempo para la secuenciación de ADN. Siguiendo con la segunda pregunta, lo cual dice cuál es el papel de las ciencias informáticas en la NGS, pues sabemos que
que el mundo últimamente ha evolucionado bastante en lo que son las tecnologías y lo que es en las ciencias y de investigación. Pues también tenemos que tener en cuenta que pues, va a tener una parte muy importante en el sistema de trabajo de la detección de enfermedades genéticas, lo cual la CNGNS nos da el análisis computacional. Entonces aquí las ciencias informáticas van a estar tomando una gran relevancia en el sentido en sus capacidades que van a ser esenciales para manejar análisis, datos biológicos. Esto nos va a producir una cantidad de datos sin precedentes que un ordenador común no va a poder manejar. También tenemos que tener en cuenta que aunque el análisis, pues de algunas plataformas existen herramientas pues, de manejo muy mínimo y no para toda población, sino que va a estar embarcada más que todo a los conocimientos de una persona que tenga estos conocimientos de bioinformática. Últimamente, pues compañías de software han generado y han desarrollado pues programas que no serán, como decir, estarán adaptados para todo cualquier tipo de personas. Estos datos pues obviamente van a tener pues unas funciones predeterminadas en lo que pueden manejar el análisis de estos software. Estos datos experimentales pues van a tener un sentido muy biológico, depende de la incorporación de toda la información relevante que exista. Por tanto, pues también parece que toda la información pues está basada en los datos de lo que la bioinformática o que la informática no nos pueden generar. Seguido a esto, la siguiente pregunta, en lo cual es la utilidad de las secuencias de la nueva generación para detectar pues, enfermedades o variantes genéticas. Tenemos que tener en cuenta que esta utilidad en la secuenciación de nueva generación va a tener variantes genéticas a partir de datos de NGS, que van a consistir en identificar diferencias en lo que es en las secuencias de ADN. Esto va a tener como una consecuencia del ADN que se le hace al individuo con un ADN de referencia que va a tener, como decir, en la base de datos. Entonces estos resultados pues, van a depender forzosamente pues, de la calidad del alineamiento y del ensamblaje respecto pues, a las referencias que se tienen estas secuencias que van a estar alineadas correctamente, lo cual si se consigue un error van a producir falsos positivos, mientras que las secuencias que no van a estar pues están alineadas pueden ser frecuentemente falsos negativos. Entonces, pues la NGS, tiene el potencial de detectar cualquier tipo de variante genómica en un único experimento. Entonces, incluso puede también detectar inversiones en una clase de variación cuyo estudio pues, va a resaltar la mayoría de las otras técnicas. Y siguiendo con la cuarta pregunta, en lo cual nos dice cuáles son las aplicaciones de las secuencias de la nueva generación del diagnóstico molecular. Entonces debemos saber que estas aplicaciones de tecnologías pues, basadas en la secuenciación de nueva generación promete ser muy relevante en la identificación de factores en lo cual va a tener una finalidad preventiva. Como en los estudios de farmacogenómica, en los estudios genéticos, en cual con esto se refiere en si el estudio va a ser el mejor medicamento o la mejor dosis para una persona, y en este caso con la tecnología en la relación de las pruebas genéticas para el diagnóstico y pues para la evolución de las enfermedades. Entonces tenemos una secuenciación de panel de genes. Entonces esta va a ser una prueba que secuencia un número determinado de genes que van a estar relacionados con enfermedades. Aquí se van a enfocar principalmente pues, las patologías similares para hacer un diagnóstico diferencial. Es una prueba en la cual pues, vamos a utilizar cuando se observa un fenotipo característico y se sospeche de alguna enfermedad genética, que sea pues causada por una lista determinada de genes candidatos como una posibilidad para establecer el diagnóstico molecular. Esta es una prueba pues que tiene, es como decir la de menor costo, que se realiza más rápidamente, va a tener una profundidad de secuenciación mayor y la interpretación y el análisis de resultados va a ser más sencillo. Sin embargo, pues también esta prueba también trae pues varias desventajas, en lo cual una de ellas es que la información genética no va a estar de toda la población.
Enseguida tenemos la secuenciación completa de exoma. Esta prueba de secuencia va a estar en todas las regiones codificantes del genoma, es decir, el exoma. Esta prueba es de gran utilidad con pacientes que padecen enfermedades con gran heterogeneidad genética, como el autismo, o que presenten algún fenotipo pues, complejo donde el cuadro clínico no va a ser suficientemente pues, característico de una variante. Su costo también no es muy grande, es de duración, es menor y pues tiene una interpretación y un análisis de datos menos compleja. Va a presentar pues una amplia capacidad para la identificación de enfermedades genéticas, pero también sin embargo se debe tener presente que no está diseñada para identificar variantes, lo que son patogénicas que van a encontrar en las regiones no codificantes. Enseguida tenemos la secuenciación completa del genoma. Esta prueba pues, va a evaluar todas las bases del genoma. Aquí va a incluir todas las regiones no codificantes. Esta tiene como ventaja que es la mejor prueba para la detección de nuevas variantes genéticas y estructurales. Va a ser de gran utilidad en enfermedades genéticas, pues que son raras, en lo que no es posible llegar, pues, que no va a llegar a a un diagnóstico por medios convencionales. Además, pues la prueba con menos análisis de genes, debido a que la secuenciación no está dirigida hacia genes específicos. Y pues las tecnologías de nueva generación tienen un papel importante en el diagnóstico prenatal, ya que son eficaces en la detección de aneuploidías a partir pues, de ADN fetal presente en el plasma sanguíneo de la madre. Y es posible también pues, detectar una trisomía del cromosoma 21 mediante datos de secuenciación masiva, que son de gran especificidad y sensibilidad. Estas tecnologías han demostrado efectividad en estrategias no invasivas y pues consisten que en el plasma sanguíneo circulan ADN libre, que son pequeñas pues, moléculas protegidas por unión a histonas, derivada de células de diversos orígenes que han sufrido pues apoptosis. Y aproximadamente pues una parte del ADN circulante en el plasma de una mujer embarazada es de origen fetal, y mediante estas técnicas dicho ADN pues plasmático de secuenciación en fragmentos especialmente pues enriquecidos pues para como regiones de interés, y trae pues su alineamiento con el genoma de referencia y análisis informático. Se determina si existe un exceso o pues una anomalía o pues déficit de una secuencia de un cromosoma. Y pues las ventajas de estas técnicas es que pues por su bajo costo, por base secuenciada, pues tiene alta precisión, relatividad, también tiene una facilidad para la manipulación y pues como interpretación y pues análisis de los resultados con corto tiempo pues de respuestas, y tiene pues como ya dijimos un menor riesgo de obtener hallazgos de gran significado. Y una desventaja es que la necesidad de rediseñar el experimento si se desea incluir nuevos genes, y que nos permite investigar pues para identificar nuevos genes causales de la enfermedad. Vale, chicos, muchas gracias. Ahora damos todas las preguntas que tengan los compañeros del grupo expositor. ¿No hay preguntas? Nosotros tenemos una pregunta, profe. Bueno, entonces por favor, dale. Que por qué era importante utilizar las nuevas tecnologías y no solamente Fish, MLPA y Array.
Entonces, por favor, quien la responda va sumando puntos. ¿Listo? Así que ¿Puedo responder, doctor? pueden participar. Sí, claro, María Alejandra. Porque las tecnologías de FISH, Array y MLPA son tecnologías que pertenecen a la citogenética y pues permiten dar un diagnóstico de enfermedades genéticas, pero las tecnologías de nueva secuenciación, pues con todos los avances que han tenido, permiten ser más específicas y aparte pues son más económicas y permiten realizar como, o sea, pues estudiar más números de bases y asimismo no solamente detectar enfermedades genéticas, sino también enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. Pues, profe, ¿puedo aportar algo? Sí, Javier, dale. Pues lo que tenía por decir era que, bueno, si me está pidiendo, o sea, cuál es la importancia de esta secuencia de nueva generación, pues hay que hacer como un paralelo con lo que la primera secuenciación que se dio por Frederick Sanger, pues, en el cual la detección de las variantes génicas, pero que en este caso el número de bases detectadas era muy bajo y pues el costo pues era muy alto para detectar. En este caso, pues con estas nuevas tecnologías que aparecen ahora, en el cual pues podemos identificar ya sea el genoma completo o la secuenciación por partes, por fragmentos, pues esto ha permitido un gran avance para la tecnología porque podemos identificar variantes génicas de una manera más precisa, más rápida y a un costo mucho mejor. Listo. Vale. ¿Sí me escuchan? Profe, Sí, profe. profe, yo Ok. pues, profe, yo había leído Pues, algo relacionado con estas nuevas tecnologías que, que se encamina mucho con, o sea, con la calidad de vida de las personas, que, o sea, se puede dar un diagnóstico prenatal, ¿no? De la serie de patologías o ya sea de secuencias que están, digamos, de una u otra manera alteradas, las cuales decía que van a afectar la calidad de vida del bebé, digamos, prematuramente. Esto también en sí se relacionaba mucho con la interrupción de embarazos. Entonces, digamos, al no haber en sí un diagnóstico que confirme, digamos, ya sea una malformación genética o alguna variación genética, muchos embarazos se van a ver interrumpidos. O ya, digamos, si los padres sin tener, pues la calidad de vida iba a ser pues muy limitada. Entonces, pues en sí, o sea, para mí este es un gran avance, tanto pues para dar paciente en este caso, y pues tanto la tranquilidad para los padres. vale, muchas gracias por la participación. Otra pregunta, por favor, del grupo, de acuerdo a lo que expusieron. Profe, les puedo preguntar si el feto está afectado con síndrome de George, ¿el número de RID es menor o mayor? Pues, profe, de acuerdo a lo que estaba escuchando, pues decía que a lo que en el feto, lo, pues en el tercer mes de gestación, pues lo que se le practicaba era una ecografía, pues de control, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues yo pensaría
que sí estaría afectado, pues sí, el riesgo sería mucho mayor. Y ¿Qué dice el grupo? ¿me escucha bien? Sí, Carlos. Vale. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unas preguntas para el grupo para ver, pues, qué tanto comprendieron de la temática. Entonces, cuando se tiene este tipo de alteraciones, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando del síndrome de DiGeorge. ¿Qué técnica de secuenciación es la más correcta y por qué? Ya solo es la pregunta para el grupo expositor. ¿Y doctor, me escucha? Sí, sí, Natalia. ¿Será que me podría repetir ¿Ustedes la me escuchan pregunta, a mí? por favor? Es que le Ya, escuché entrecortado. vale, ¿ahí me escuchas mejor? Sí. Ok. Para poder determinar que una persona tiene síndrome de DiGeorge, ¿cuál sería la técnica de las de nueva generación se debería utilizar? ¿Cuál sería la más apropiada? Pues, profe, pues con lo que estaba leyendo de todas las tecnologías, pues no, según, bueno, que decía que de todas las, Qué de las pena, técnicas era pues la que espera, más... qué pena, Javier. Para el grupo expositor, ¿tú eres del grupo Ah, expositor? perdón, no, perdón, Ah, vale, no, es que ahorita ya los voy a evaluar a ellos. perdón. Vale. Después ya, si no la responden, ya respondes tú. ¿Podría ser Ilumina, profe? ¿Por qué? Porque porque esa en sí, pues es la que va a detectar las variantes genéticas de los genes. Entonces, por eso es importante. Porque como yo lo dije en la exposición, pues FISH y MPLA y esas em, no siempre van a detectar, entonces por eso es importante que utilicemos las nuevas tecnologías. Entonces utilizaría Illumina, pues porque va a detectar las variantes genéticas de los genes y lo del brazo, pues en los cromosomas, como en este caso en el síndrome de DiGeorge, que sería en el cromosoma 22. Listo. Bueno, ahora les doy unas apreciaciones. Tú hablas de, bueno, ustedes en general, el grupo habló de
22Q11, ¿sí? ¿Qué significa esa Q? ¿Ahí ya me escucha, profe? Sí, sí te ¿Aló? escucho, Natalia. Significa el brazo largo del cromosoma 22. Correcto. La siguiente pregunta, son 4 preguntas para cada, ¿listo? Entonces, la siguiente pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuáles son las variantes estructurales equilibradas? Variantes estructurales equilibradas, ¿cuáles son? Eh, Profe, que si lo puede esperar un ratico a Sebas que quiere contestar, pero no le funciona el micrófono. Puede escribir si desea. ¿Sería inversiones y translocaciones? Vale. Y la última pregunta para el grupo es, cuando estamos hablando de un esquema básico de trabajo en estudios de secuenciación masiva, antes del proceso de cobertura, que son los informes para determinar si hay haploidías o diploidías, ¿qué paso anterior a ese se realiza? Sí, George. Profe, pues puedo responder, o sea, yo no soy de grupo. No, esperemos que responda el grupo y si Bueno, no, ya damos paso a ustedes, No, ¿vale? profe, yo de mi parte no sé la verdad. Vale. Pero mi Luisa, compañera está hablando en... Luisa dice que listo. Cuando se hace esquema básico de trabajo de estudios de secuenciación masiva, se realizan procesos, se realizan varios pasos, como lo menciona el artículo. Hay un paso que es el de cobertura, donde usted analiza o mira los informes de haploidía y de diploidías. Antes de ese paso, ¿cuál es el anterior? El paso anterior a la cobertura. Bueno, el compañero George que nos quería responder. Sí, profe, el paso anterior es el clustering, en donde se realiza una amplificación del ADN y luego se agrupa. Listo. Bueno,
Pero chicos, me pasó algo. ¿Sí me están escuchando bien o me escuchan con eco? Doctor Bien, sí se profe. lo escucha bien. Ok. Verán chicos, me pasó algo, es que de pronto no se comprendió. O sea, la idea de esto era que ustedes tenían que escoger una tecnología con la que se pueda identificar de George y explicar el fundamento de esa tecnología. O sea, ustedes si tomaban Illumina, por eso fue mi pregunta, ustedes debían explicar en qué consiste Illumina, cuáles son los pasos, cómo se realiza, por qué escogieron esa técnica. Eso era el objetivo de esta exposición. Yo entiendo muy bien lo que les mencionaba, el caso clínico, pues las diferencias, la importancia pues de las tecnologías de nueva secuenciación, pero era claro escoger una de esas tecnologías que esté más relacionada con el caso clínico que ustedes escogieron. Para ello, pues tenían que leer el artículo y de allí escoger. Si de pronto ahí no estaba la tecnología que ustedes hubiesen escogido, pues lo que hacían era simplemente buscar otra tecnología, ¿sí? O mencionar, porque son varias tecnologías, no solamente las que menciona el artículo, son varias. Pero como ustedes lo mencionan, sí es Illumina, pero ¿por qué es Illumina? Explicar en qué consiste Illumina. Y eso era prácticamente lo que se tenía que hacer. No sé si no estuvieron de pronto en la asesoría que yo les dicté, que yo les di, yo les expliqué que se debería hacer eso. Entonces, bueno, por esa parte pues me preocupa de pronto porque pues no se cumplió con, en realidad con lo que se había pedido para esta exposición. En cuanto a la última pregunta que pues no se respondió bien, el compañero pues nos da un indicio de cómo es. Antes cuando usted hace cobertura, lo que tiene que hacer es una indexación de ficheros BAM. Sí, y allí usted mira cómo esos reads están alineados, cuáles no se alinean y también cuáles están duplicados. Eso es. Solo les estoy preguntando cosas del artículo. Ese también recuerden que era parte de este seminario, que ustedes lean el artículo y que ustedes tenían que entender todo lo que el artículo menciona. Y eso va para todos. ¿Listo? Entonces, su calificación, chicos, sería 3.2. ¿Vale? A ver, me dicen por ahí que lo que pensaron era escoger entre las tres en general, por eso escogimos las nuevas tecnologías de secuenciación de nueva generación, no. Ahí es clarito la guía les dice, de una de las tecnologías de nueva secuenciación, o escoja una tecnología de nueva secuenciación para explicar el caso clínico. Eso era lo que se tenía que hacer. Escoger, ahí por ejemplo en el artículo 3, está Roche, está la de Roche o la de Titanium es la misma, está Illumina. Entonces ustedes deberían escoger entre esas una que sería la que más se adapte para poder analizar el caso clínico que ustedes tenían. Eso era y en la guía está, o sea, no es que no diga. Entonces, de pronto, por eso es que hubo esa confusión. Igual la vez que nos reunimos, que yo les expliqué, no sé si de pronto ustedes no entendieron, pero los demás grupos de los anteriores días, todos han explicado de esa manera. ¿Ya? Entonces, pues, chicos, me toca ponerles 3-2 por el esfuerzo, porque pues explicaron, aunque sea el caso, pero la verdad, si les soy sincero, no se cumple con el objetivo de lo que es la práctica. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y vamos con el siguiente grupo. Nosotros estamos Eh, primero, profe. si alguien había pedido antes.
Sí, ya. No, no. Ok, Javier, listo. Yo te escucho entrecortado. ¿Listo, profe? ¿Se me escucha bien ahí? Ahí ya. Dale, Andrés. Andrés, Espérate un ratico. Está teniendo problemas con la conexión también. Y yo creo que Andrés se desconectó. Sí, es que está también teniendo inconvenientes y está con datos, profe. Esperemos un ratico. Vale. Bueno, ¿sí me escuchan bien, profe? Sí, sí, te escuchamos. Ah, listo. Bueno, entonces el grupo está conformado por Laura Sofía Ortega, Álvaro Javier Salcedo, Catalina Elles Grijalva y mi persona Andrés Flores. Siguiente. Bueno, para dar como una vista preliminar, más que todo a lo relacionado con el caso clínico que vamos a mencionar, tenemos que, que saber, pues más que todo, que con el pasar de los años, muchos individuos mueren a manera de manera súbita antes de los 45 años. Entre pues las principales causas están la muerte súbita infantil, entre una serie de patologías como embolia pulmonar o algún tipo de rotura de alguna aneurisma de tipo aórtico. También pues se ha descrito principalmente las cardiopatías estructurales, incluyendo como las miocardiopatías. Es importante conocer que en algunos casos de muerte súbita, las causas de estas no se logran determinar, ya sea porque, pues, digamos, en autopsias no se ha encontrado en sí la causa. Por lo cual, pues, se han descrito a lo largo ya del tiempo y con la generación de nuevas, de estas nuevas tecnologías, la secuenciación, la secuenciación de nueva generación, que ha hecho posible pues examinar a detalle las grandes porciones del genoma humano a un bajo costo, lo cual permite pues la realización de pruebas genéticas moleculares post-mortem, que es decir, pues ya después de que la persona fallecida, denominadas como autopsia molecular, en donde se dice que el objetivo principal de estas pruebas genéticas es tratar de identificar la causa de la muerte. Entonces, por lo cual, pues, algunos estudios recientes han demostrado que la autopsia molecular ayuda, pues, a identificar, como es el caso de este artículo, la enfermedad cardíaca hereditaria en grandes porcentajes. Siguiente. Entonces, pues, para eso hemos traído un caso clínico, el cual tenemos que una paciente de 38 años de edad consultó por embarazo de 8 semanas. Esta paciente va acompañada por su pareja, más que todo para un asesoramiento genético, ya que esta paciente tiene un antecedente, la cual pues donde tuvo una hija que falleció a los 3 meses de edad, pues por la causa que había dicho en la introducción, que fue de muerte súbita. Pues como antecedentes importantes, los padres no son consanguíneos y refieren pues que en ocasiones la recién nacida, la que falleció,
presentó episodios de tos asociados como a cianosis, que es cuando la persona se empieza a colocar como de un color azul o morado, como única sintomatología. A esta paciente se le realizó una autopsia, donde pues se evidenció miocardiopatía hipertrófica como principal causa de la muerte. Es importante un antecedente que nos da el caso clínico, que nos dice que en la línea materna de madre, hermana, sobrina y prima, de segundo grado de consanguinidad, ha presentado fibrilación auricular. Ese como antecedente también de importancia. Esta paciente ya tenía un reporte de exoma, el cual se había realizado en otra institución, donde este dato es importante y se identificaron tres variantes de interés, la cual ya se los va a tratar con un poquito más de profundidad más adelante. Yo ahorita solo los voy a nombrar como para tenerlos en cuenta, que es en el gen TTN, es una variante MIPN y una variante GAA. Siguiente. Bueno, después de analizar pues, con nuestro grupo en este caso, pues explicaremos a continuación la metodología y la técnica pues, que vamos a utilizar para tratar de determinar la causa de la muerte de la acción nacida y qué posibilidades hay de que su descendencia pues, tenga esas complicaciones. En base pues, a lo que habíamos mencionado, pues la secuenciación de nueva generación pues, es algo para permitir identificar las variantes genéticas. En este caso haremos énfasis en una de estas técnicas, que es la técnica de Genome Analyzer o GISET de Illumina. Entonces, pues lo primero que... Espérame. Es importante, fundamental entender que Illumina consta pues de 4 pasos básicos, que son la preparación de la muestra, la generación de grupos, o sea, en este caso los clústeres, secuenciación como tal y el análisis de los datos. En primer lugar, pues lo que nos decía esta técnica era que una hebra de doble cadena de ADN se desnaturaliza por efecto de la temperatura y a la cual pues se le van a agregar, como vemos en el segundo punto, unos adaptadores en los extremos de los fragmentos de ADN, como observamos, y en la siguiente imagen, ahora esas regiones complementarias se van a introducir a una fijación de unos pocillos donde van a encontrarse unos oligonucleótidos que son secuencias cortas de ADN o cebadores, y que son como, pues en este caso, complementarios a ese adaptador. Aquí pues lo que observamos es la celda de flujo y pues bueno, esta celda de flujo pues lo que consiste es que es un portaobjetos de vidrio con carriles, pues esta está compuesta por diferentes tipos de oligos, perdón, y que se va a incrustar estas secuencias de ADN. Y esto pues es importante porque es aquí donde se va a dar el proceso de amplificar como tal esos fragmentos que son de nuestro interés. Entonces vemos que, pues en primer lugar, la hebra pues, de ADN se une primero al tipo de oligo por medio de su adaptador, el cual pues que son dos complementarios. Y pues aquí lo que va a llegar es, como vemos aquí en el punto 5, llega una polimerasa y empieza pues a crear una hebra complementaria a la molécula inicial. Luego, pues este proceso, bueno, aquí lo que me comentaba la técnica era que una hebra se desnaturaliza, una hebra se eliminaba, la original, y pues en base a la siguiente hebra creada nuevamente, pues iba a hacer nuevamente esa replicación, pues en este caso se denomina amplificación por puentes de PCR, porque es cuando se intercambia
esos tipos de, bueno, para secuenciar para secuenciar, pues se los introducen los diferentes tipos de oligos. Se hace una extensión de los anticones y pues lo que quiere decir es que ya vamos a hacer como, ya tener las hebras listas, las amplificadas, y se van a agrupar en unos clústeres. Después de eso, lo que sigue, ya la secuenciación, que es donde se va a dar la incorporación, o sea, la lectura de esto, de esta secuencia ya, de estas secuencias, por medio de la agregación de unos nucleótidos marcados con unos fluorocromos, los cuales va a indicar la presencia de, por ejemplo, si hay una adenina, pues en este caso llega un nucleótido de adenina y pues lo va a identificar y lo va a leer por ese, por ese por ese marcaje de fluorocromo, pues se lo va a detectar. Y en este caso, pues ahí lo que consiste la técnica de Illumina. Y bueno, y como vemos en el punto 9, pues es la explicación de múltiples secuencias en paralelo. En la siguiente imagen, nuevamente es el proceso, pero aquí lo que estamos viendo es como más a claridad, más a fondo, cómo esos oligonucleótidos marcados se van agregando a esas secuencias. Y pues este ciclo es algo que se repite pues para tener como mayor exactitud. Y pues este es como el resumen o como algo macro de lo que vimos anteriormente acá. Y pues lo que me está diciendo aquí finalmente pues es que en el punto 6 la fluorescencia emitida por cada nucleótido sería leída. Y pues aquí es importante porque estas secuencias, como vemos, son millones, según lo que dice el artículo, pues de lecturas, entonces era importante tener como una base de datos o un análisis bioinformático necesario pues, para poder tener en cuenta todas estas lecturas y poder sacar la secuencia como tal. Según nuestro artículo, lo que decía era que en base a esa apoptosis realizada mediante la secuenciación de nueva generación, pues se habían identificado, bueno, un total de 7.313 variantes en esta secuencia. Y como dijo mi compañero anteriormente, se identificaron unas variantes, ¿sí? de interés, unas variantes que en este caso yo voy a nombrar la primera, que es la variante de interés del gen LAC2. Este es un gen importante porque está involucrado con la proteína que está en la cadena de la fosforilación oxidativa, y que ya más a continuación mi compañera se va a encargar de ampliar esa información. A lo que voy es que, bueno, en este artículo se dice que se detectó, gracias a esta técnica Illumina, se encontró una delección de esos unos nucleótidos que no se comparaban, que estaban como una deleción, o sea, que no estaba la secuencia normalmente, eran en estas posiciones, como lo vemos aquí, de esta secuencia. Y lo que esto hacía, pues era que se ocasionaba un codón prematuro de una parada y como secuencia de una proteína truncada, que en este caso es la AC2, que ya la va a mencionar mi compañera. Bueno, como mis compañeros explicaron en el caso, encontramos unas variantes identificadas, que son las que presenta en este caso la lactante, que es el gen LAC2 y junto con ella la patogenia en el gen TTN y en las variantes del padre y de la madre, que ya las explicaremos más adelante. En cuanto al gen LAC2, tenemos que tener conocimiento que este es un gen compuesto por 826 aminoácidos, el cual codifica en una endonucleasa involucrada en la maduración y procesamiento del ARN mitocondrial. De ahí, este va a tener una íntima relación en cuanto a la función de la cadena respiratoria y del músculo esquelético. Se ha demostrado en muchos estudios que las mutaciones que se pueden presentar en estas proteínas se van a asociar con las activaciones de las vías de crecimiento de los miocitos y nos van a desencadenar una respuesta en cuanto a la hipertrofia muscular, en este caso cardíaca. Se puede presentar un déficit causado por esta mutación en la parte contráctil y nos dará pues como tal esta mala formación
pues en el corazón. Luego tenemos el gen TTN, también conocido como conectina, que está compuesto por 364 exones, eh, un primer exón no codificante seguido de 366 exones codificantes, y en el cual pues se va a encontrar la afección como tal en el cromosoma 2q31, el cual va a ser transcribe un ARN mensajero de más de 110 kilobases que van a codificar la proteína con una longitud de 35.991 aminoácidos. Se sabe que esta proteína desempeña un papel muy importante a nivel estructural, mecánico y pues en el desarrollo y la regulación de los músculos cardíacos. Y pues se sabe que las mutaciones de este gen han sido catalogadas como uno de los mayores genes causantes de cardiopatías, como por ejemplo la miocardiopatía dilatada, la cardiopatía hipertrófica o las cardiopatías de sal. Bueno, al hablar de la variante MYPN, el cual se la identifica en el padre y en la recién nacida al realizar la autopsia, este tiene una relación con el efecto aditivo en el fenotipo debido a que estas mutaciones heterocigotas se han asociado con patologías de herencia autosómica dominante, como lo son la miocardiopatía dilatada y la cardiomiopatía hipertrófica. También encontramos la variante GAA, la cual es heterocigota y esta se está identificada en la madre, pero en la recién nacida no se encontró relación con la muerte súbita cardíaca que tuvo. O el fenotipo cardíaco, ya que este se encuentra en un estado heterocigoto. Esto nos indica que el estado del portador en la madre e hija no tiene efectos fenotípicos. Bueno, siguiente. Bueno, como conclusión del caso, bueno, este es un caso de muerte súbita cardíaca neonatal, en el cual se realizó un análisis génico NGS en la muestra almacenada de sangre del cordón umbilical, ¿no? Identificando las variantes causales del fenotipo de la recién nacida y la razón de muerte súbita. El análisis molecular por NGS nos permitió determinar la causa genética de la miocardiopatía hipertrófica en la recién nacida, el cual logrando realizar asesoramiento genético objetivo y prevención y cálculo del riesgo para futuras generaciones. Otra conclusión que podría mencionar es que este estudio nos ayuda a determinar por medio de autopsias con la prueba post-mortem, identificando la causa génica de muerte, ayudándonos a reconocer los genes afectados que conllevan a la enfermedad cardíaca hereditaria a un bajo costo, permitiendo a familias prevenir futuras muertes en siguientes generaciones. Otra conclusión que mencionaré, que los padres, o sea, a partir de la muerte de su hija de los 3 meses y esperando nuevamente un hijo, pues acudió a un asesoramiento genético para poder prevenir y tratar esta enfermedad a tiempo, ya teniendo un diagnóstico previo para evitar nuevamente una muerte súbita en su futuro hijo. Es por ello que realizaron en el estudio que mencionamos, que se mencionó anteriormente. Bueno, otra conclusión que podría mencionar es que la autopsia molecular nos permite identificar la causa de muerte y también brindar un diagnóstico para poder dar una explicación a la familia de la causa de muerte y poder ofrecer un asesoramiento genético para poder prevenir futuros eventos de muertes súbitas a futuras generaciones. Ya. Profe, y como para complementar un poco más acerca de la técnica que nosotros escogimos, es que pues nosotros hicimos una comparación en cuanto a las 3 técnicas, que es la de Lift Edge, Roche y pues Illumina.
Al escoger nosotros Illumina, pues como mi compañero nos había explicado, Illumina está basado en un tipo de amplificación conocida como PCR o puente. Y pues esta es una técnica que en este caso se implementa ya que está basada más que todo en detectar y localizar pues una secuencia específica en el ADN. Entonces, como mi compañero nos decía que al momento de nos daban las fluorescencias, dándonos determinados sitios donde se encuentran las afecciones, nosotros tenemos como decir, un, un estudio o una realización de un análisis determinado para dicha enfermedad en este caso. Además de que, pues, en comparación con las otras técnicas, no podríamos utilizar, pues, en el caso de la técnica de Roche, ya que, pues, esta técnica lo que va a hacer es basarse en una pirosecuencia, la que nos va a indicar un determinado orden. Entonces, no nos daría como tal un dato acertado a lo que nosotros queremos decirle o determinarle, pues, a los padres, en este caso, sobre el procedimiento que se le va a realizar o sobre el estudio que se va a hacer. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces damos paso a las preguntas que sus compañeros tengan para el grupo expositor. No hay preguntas. Bueno, entonces va a hacer preguntas el grupo expositor a los demás. Bueno, como se mencionó, pues, ¿cuáles eran las variantes? O sea, nombramos 4 variantes, pero ¿cuál recuerdan? Y pues, ¿qué nos podrían decir de qué variante se relacionaba? Por ejemplo, ¿qué variante recuerdan de la mutación? Cada vez que ellos no respondan una pregunta, se les da un punto al grupo. Entonces responde tú la pregunta, Javier. Y Es- sí, profe, o sea, bueno, pues nosotros mencionamos 4 variantes. En este caso, me había mencionado la importancia de la LAC2, que, o sea, las 4 variantes estaban relacionadas con ese caso de miocardiopatía hipertrófica. Y pues bueno, esta es importante, esta alteración en este gen es importante, por ejemplo, decía que ese estaba relacionado en esa cadena de bueno, en el proceso de la fosforilación oxidativa del ARN mitocondrial. Tenemos el siguiente gen que es el TTN y tenemos también las siguientes variantes pues que van a estar relacionadas con lo que, bueno, van a provocarle a la paciente, que es la cardiopatía. Yo tengo una pregunta. vale, Andrés. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la autopsia molecular post-mortem? Bueno, respóndela tú, Andrés, porque veo que tus compañeros no están participando. Bueno, la importancia de la autopsia molecular post-mortem, relacionándola con la secuencia de nueva generación, pues hace posible, ¿no?, examinar más a detalle las porciones del genoma humano a un costo bajo. Eso
teniendo en cuenta los costos, lo que pues también permite la realización de pruebas moleculares. Entonces el principal objetivo es tratar de identificar principalmente la causa genética de la muerte. Eso sería, doctor. Vale, perfecto. ¿Otra pregunta que tenga el grupo? Otra pregunta sería, ¿por qué la variante GAA, o sea, no se encuentra activa o sea, no se la encuentra activa en la madre, perdón, en la recién nacida, que murió en la autopsia? ¿No es porque es una variante poco frecuente? Sí, pero pues creo que faltaba como implementar la pregunta. O sea, en el caso que nosotros explicamos, nos podemos ver que la menor hereda la enfermedad por parte del gen del padre. Entonces, ¿por qué si en los antecedentes clínicos nos habla de que la línea de las cardiopatías está heredada por la madre, la niña no desarrolla esta enfermedad por la madre? No es porque la actividad es menor en los menores, es como de 1% y pues en los adultos tiene un porcentaje mucho mayor, como de 40%. Ujú, sí. ¿El que respondió quién fue? No alcancé a verla. Dani y Alejandro. Ya, Álvarez Dani Alejandro. Listo. ¿Y la última pregunta que tenga el grupo? ¿O ya no hay más preguntas? No, profe. Vale, listo. Bueno, entonces, cada vez que sus compañeros no respondan y sea el grupo el que tenga que responder, pues se les va a sumar una décima. En este caso, el grupo tiene 2 décimas ya. A la nota final se le van a sumar esas 2 décimas. Y los puntos que va teniendo cada uno de ustedes, pues ya se suman de manera individual. ¿Listo? Entonces les voy a hacer una serie de preguntas a ustedes, 4 preguntas, que dependiendo pues cómo la contesten, sería su calificación final. Bueno, ¿qué es un nucleótido para ustedes? El nucleótido pues vendría a ser eh, la, la unidad básica fundamental compuesto pues, del ADN. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos el componente, por ejemplo, el de sulfidóxido de adenina, pues, que está formado eh, por un, por un grupo fosfato, una base nitrogenada y pues en este caso un azúcar. Un azúcar. Ok. Y pues también tengo que hacer la aclaración, pues, que el azúcar puede ser pues, desoxirribosa para el ADN y pues ribosa para el ADN. Ok. ¿Puedo complementarlo, profe? Sí. Pues usted nos preguntó como para nosotros, ¿no? Yo podría decir que los nucleótidos también son las moléculas pues que nos ayudan a transmitir la información genética pues para que se den los siguientes procesos y pues así poder determinar las alteraciones que se puedan presentar. Respondida la pregunta, ambos la abordaron de manera diferente, pero está bien. ¿Qué es herencia autosómica dominante? Profe,
pues en este caso la herencia autosómica dominante es aquella, bueno, cumple diferentes, bueno, unas características. Voy a mencionar una de ellas, pues, que es aquella que se trae. La primera de ellas es que bueno, por ejemplo, alguna mutación, por ejemplo, en un caso en el que los padres estén afectados, pues lo que quiere decir es que autosómica dominante siempre va a estar presente una mutación en los hijos y en las siguientes descendencias. Eh, y en este caso, pues, ¿y por qué se da esto? Porque lo que va a estar afectado, pues, en este caso va a ser un alelo dominante que se va a expresar. Y pues para que la persona esté afectada, pues puede ser homocigoto dominante o, pues puede ser heterocigoto. Y pues así, de esta manera, pues se va a transmitir a la descendencia. Vale, ya está bien explicado lo que es dominante. ¿Y lo que es autosómico? Pues lo autosómico pues está relacionado con los cromosomas que van del 1 al 22, que no son sexuales. Vale, está bien. Profe, ¿Sí? para complementar una cosita, es que, por ejemplo, digamos que, o sea, en sí, o sea, la pregunta hace referencia a como a una de varias formas, ¿no? De que un trastorno se puede transmitir de padres a hijos. Pero también es importante, pienso yo, tener en cuenta que no solo es que se transmite, digamos, un trastorno o una enfermedad, sino también rasgos que, o sea, que contenga el padre al hijo. Eso, profe. Vale, sí. No, yo solo les estoy preguntando es porque ustedes mismos dijeron esos términos, entonces para ver si en realidad los entienden o si de pronto pues solamente los mencionan. Ya estoy como analizando qué es lo que ustedes mencionan. Bueno, hubo una expresión, ¿sí? Uno de ustedes dijo que el gen, uno de los genes que estaba ahí, yo creo que era el AC2 o el TTN, estaba conformado por aminoácidos. ¿Cómo es eso? Pues, ¿me escuchan? Sí, Laura. Pues, o sea, que están conformados por diferentes moléculas que pues van a permitir que se forme dicha proteína, que son pues como como decir, como los pilares o como no sé cómo decirlo, la parte fundamental del funcionamiento de este gen, porque si no tuviéramos pues estos aminoácidos, pues no se daría tal funcionamiento como tal. Así pues lo entendí yo. Vale, ¿alguien más del grupo? Y pues también, o sea, el gen, el AC2, pues, por ejemplo, como lo dice aquí, pues que esa, que esa mutación, pues lo que ocasiona un codón prematuro, y pues vemos que para que se dé un codón prematuro, pues tiene que haber la unión bueno, de 3 aminoácidos consecutivos para darme el orden correcto, y de esta forma se sintetiza una proteína que pues va a cumplir cierto efecto. En este caso, pues como ya hay una mutación, pues esta proteína no se va a dar, eh, no se va a dar y pues va a estar ausente. Exacto, pues para complementar un poco lo que decía Álvaro y lo que les decía anteriormente, o sea, en esa secuencia de aminoácidos, si ya se presenta una determinada pues falla en alguna de esos aminoácidos, pues ya va a presentar lo que son las diversas mutaciones o las afecciones que se puedan presentar a lo largo de la secuencia como tal. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Cuando ustedes em, van a un proceso, los procesos pues del dogma central, que son duplicación, transcripción y traducción, en este caso, pues hay que tener en cuenta que la base de todo es la secuencia de ADN. La secuencia de ADN es la que se transcribe a ARN mensajero y esa es la que se traduce a proteínas. Si la proteína se traduce mal porque se puso los codones que no eran, porque el anticodón no funcionó, eso no va a afectar en nada al gen, porque el gen es aparte, ¿sí? O sea, obviamente se puede ver afectada la proteína
porque de pronto hay varias configuraciones, porque justamente en el ARN mensajero hubo una deleción, entonces lo que llegó fue un codón de parada y dio un stop. Y entonces ahí fue donde hay como hay la alteración, pero para la proteína, no para la secuencia genética original. ¿Listo? Entonces de pronto pues tener en cuenta esa parte. Sí, profe. Ya, También ahí profe. hago como una aclaración porque también decía que, en el artículo decía pues que esta proteína iba a estar involucrada en ese ARN eh, de, de transporte, en ese ARN de Transferencia. Transferencia, ajá. transferencia. Entonces, pues ya, si nos damos cuenta, pues esto va a estar conformándose ya las unidades del ribosoma, y pues para la síntesis de proteína como tal. Ok, listo. Sí, solo era hacer esa aclaración, o sea, es que en una partecita nada más pues, que se mencionó, pero después lo dijeron bien, entonces de pronto para igual dar eso. Bueno, y la última pregunta que tengo es que por favor me digan dos desventajas de la secuenciación de exoma. Por ejemplo, de la secuenciación de exoma, Sí. pues lo que nos decía el artículo era que habían como unos sesgos en la secuenciación, por ejemplo, como que faltaba información, o también la otra decía que no da información de las regiones no codificantes y la posibilidad de hallazgos con significado incierto. Eso era como las desventajas de la secuenciación de exoma. Otra desventaja Vale. también era como el diagnóstico, que muchas veces no es como fiable en un grupo de genes, o sea, no era la información fiable a veces. Podía tener ciertos, ¿cómo se dice? Espéreme, se me olvidó. Podría tener ciertos errores al obtener esta información. Vale. Sí, está bien esa parte. Bueno, entonces chicos, muchas gracias. Lo abordaron de manera correcta. En cuanto al tiempo está muy bien. La calificación que ustedes tienen es 4.3, ¿listo? Más 2 décimas quedaría 4.5. Ya cada uno de ustedes, si va sumando puntos, pues ya la calificación va a ser diferente si tienen puntos en la participación. Entonces, hasta el momento, 4.5. ¿Vale, chicos? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes. Ahora sí vamos con el siguiente grupo. De pronto, Carlos, me comentabas que ¿será que hay grupos que no van a exponer? ¿Te han dicho algo? Vale, entonces un grupo que esté completo que quiera seguir. Nosotros. Vale, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por Carlos Javier Betancourt, George Steven Delgado, Dani Alejandro Álvarez y mi persona, María Alejandra Díaz. Nosotros vamos a hablar acerca de la tecnología de secuenciación de panel de genes en relación pues a nuestro caso clínico. Entonces, bueno, como generalidades tenemos que el artículo nos habla acerca de las tecnologías de secuenciación de nueva generación y lo útiles que son estas para el diagnóstico clínico de diferentes enfermedades, porque
permiten la identificación de nuevos genes y la resolución de bases genéticas de enfermedades mendelianas a través de una secuenciación de muchos fragmentos de ADN de una forma más paralela, más barata, más eficiente e incluso con fragmentos de menor tamaño a comparación de la tecnología convencional ideada por Sanger. Básicamente, pues lo que hacen estas tecnologías es que pues, se tiene un ADN de referencia y se debe identificar las diferencias en la secuencia de ADN de un individuo. Entonces, esa se lo compara con un ADN de referencia y de ese modo pues es posible detectar cualquier tipo de variante genómica en un único experimento. Como nos lo indicaba el artículo, inicialmente pues se usó, o sea, su uso se dio para detectar variantes de nucleótido único y también para, o sea, para detectar mutaciones genómicas puntuales, pero pues ha ido evolucionando en su desarrollo dentro del campo de diagnóstico de enfermedades genéticas para otro tipo de variantes numéricas y estructurales. Entonces ha permitido pues diagnosticar desde aneuploidías hasta inserciones de lesiones y microdelesiones también. Eso pues con respecto como a las enfermedades genéticas, pero actualmente pues los últimos avances plantean también como una estrategia para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento e incluso el seguimiento de enfermedades no solamente genéticas, sino también infecciosas e incluso crónicas, como es el caso pues, de nuestra paciente que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos una paciente tenemos, ¿sí están cambiando las diapositivas? Perdón. Sí. Tenemos una paciente de 63 años de edad que asistió a consulta por la especialidad de genética después de ser remitida por el servicio de oncología con el resultado de un panel de genes de nueva secuenciación. Dentro de la historia personal de la paciente tenemos que a sus 33 años se le fue diagnosticado cáncer de ovario, el cual fue manejado con cirugía y quimioterapia. Y hace un año, es decir, a sus 62 años, se le fue diagnosticado cáncer de mama con reporte patológico de carcinoma ductal in situ de alto grado de patrón Comedo, con microcalcificaciones sin evidencia de microinfiltración. Y pues para este cáncer recibió manejo con cuadrantectomía y radioterapia adyuvante. Dentro de la historia familiar de la paciente, tenemos antecedentes de recurrencia de cáncer de mama por parte de su madre, de su hermana, de su sobrina y de su tía materna. Pues después de hacer como, o sea, en oncología se le hizo un manejo para el cáncer de mama, ¿cierto? Pero pues también se hizo un análisis de los datos personales y de los antecedentes familiares de la paciente y fue por esto que se solicitó que se le hiciera un panel de genes. En este caso, pues el especialista indicó pues que se lo realice con 28 genes relacionados con síndromes de cáncer hereditario. Ahora, las tecnologías de nueva secuenciación de nueva generación son muy específicas. Y, o sea, entre más definida esté la enfermedad, pues ellas van a ser más específicas. Entonces, entre más se conozcan los genes implicados en la enfermedad que se busca pues, diagnosticar o asociar, pues ella va a ser más específica. Entonces, esta tabla nos permite observar los genes que se encuentran asociados al cáncer de mama y al cáncer de ovario, que está por aquí. Y
pues nos permite evidenciar que se encuentran señalados los genes BRCA1, BRCA2, PAL2, RAC51, entre otros, pero también es importante recalcar otros genes que también están asociados igualmente con el cáncer hereditario y son el CHEK2 y el NBN. Bueno, en el reporte de resultados vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a tener 3 variables, ¿listo? Estas variables dependen mucho de la transcripción, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera variable, donde dice C1188, que es el cromosoma 11 en su ubicación, pues que es la banda 88, en donde sigue, o sea, esa continuación que tiene, que es el P3-VAL, va a determinar, como por así decirlo, cómo este influye en el gen. Ya les explico. Que el gen es el CHEK2. Y esto nos va a decir al mismo tiempo que es un síndrome de cáncer de mama y de ovario de tipo hereditario. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte del cromosoma 1188 nos dice directamente que es hereditario y tiene una predisposición al cáncer, que tiene una ubicación codificada directamente de un axón, que es el axón 10 en el CHEK2, y este termina eliminando el nucleótido de la posición 88, y a su vez, la parte siguiente, que es la PVAL, entonces esta nos dice que de por sí tiene unas funciones como un stop, ¿es listo? Es una señal de parada en donde le dice la traducción, Nil, aquí te quedas, ¿listo? Para que el gen CHEK2, pues, actúe con normalidad. Pero en este caso es una variable, o sea, que está actuada. En la siguiente, la número 2, es el cromosoma 5 con ubicación 11, en donde miramos esa A más G, que dice que tiene mayores cantidades de adenina que guanina. Ahora, el NBN, ahorita lo explicamos, pero no, aparte nos dice que es un BUS. ¿Qué significa esto? Que es una variante de significado incierto. Ahora, como ustedes saben, hay cromosomas que tienen unas especificaciones de por sí. Por ejemplo, el cromosoma 11 tiene muchas cantidades de genes, como son 1747, bueno, X, pero tienen funciones como, por ejemplo, son receptoras de olfato, ayudan a lo que es la recepción del olfato, y el cromosoma 5 es uno de los más grandes cuando se utiliza lo que es el código genético o la lectura genética. Ahora, si pasamos pues para la NBN, les digo simplemente que su mayor riesgo es como que si está dañado, presenta un cáncer. Pero si pasamos al cromosoma número 15, entonces encontramos que cromosoma 15 está ubicado en la banda 64 y tiene mayores cantidades de citosina que de tiamina. Me olvidaba en el anterior. O sea, el PWLE17, bueno, es una variante que identifica la cantidad de cromosomas en una parte cercana a él. Esto es como una radiosensibilidad que él tiene. Bueno, en la siguiente nosotros encontramos que ese Pro 522 simplemente nos dice, bueno, aquí qué pasó. Esto no debería de estar. Aquí es donde se dice es una variante, pero como es muy pequeña cuando se la estudió, que más adelante lo vamos a ver, todo este proceso, entonces, ¿qué quiere decir? Es un BUS, una BUS, ¿vale? Entonces, siguiente. Bueno, para el análisis de resultados, el artículo nos hablaba de la utilidad de estas técnicas de nueva secuenciación en el diagnóstico genético pre y postnatal, pero también indicaba la aplicación de estas tecnologías en el diagnóstico molecular para la farmacogenómica, es decir, para la respuesta a fármacos y para el diagnóstico y evolución de las enfermedades. En este caso, pues a nuestra paciente se le había hecho un diagnóstico de la enfermedad que indicó que padecía cáncer de mama. Incluso pues fue tratado y fue manejado y todo, con una cuadrantectomía y con radioterapia adyuvante. Pero la importancia de la realización del panel de genes en este caso no radicaba como en determinar pues, el diagnóstico de la enfermedad, sino en poder determinar la prevalencia
de la enfermedad, teniendo en cuenta pues sus antecedentes familiares que nos decían que la mamá, la hermana, la sobrina y la tía también lo padecieron, para establecer la probabilidad de afección de futuras generaciones e incluso la probabilidad pues de volverse a ver afectada para la misma paciente. Entonces, pues se debe recalcar que aunque la mutación acá, o sea, acá podíamos ver que sí hubo un diagnóstico específico para, o sea, relacionado con el CHEK2, que nos indica, pues el síndrome de cáncer de ovario y de mama hereditario, pues este no tiene una implicación farmacogenómica porque pues el cáncer ya tuvo un manejo, pero sí es útil para establecer un plan de vigilancia y un seguimiento de la enfermedad para, pues teniendo en cuenta la historia familiar, realizar consejería genética a la familia. Por otro lado, los resultados también arrojaron que la paciente tiene un riesgo de un segundo cáncer de mama dentro de los primeros 10 años de haber pasado por el primero, de hasta un 29% y un riesgo posible elevado para contraer cáncer colorectal. Este resultado también representa una probabilidad del 50% para cada uno de los hijos de la paciente de tener la misma mutación, lo que significa que tienen un riesgo mayor de tener el cáncer de mama. O sea, sus hijos tienen un riesgo mayor de tener el cáncer de mama. Y pues las BUS que podíamos ver acá en estas dos últimas variantes que explicó George en la diapositiva anterior, significan que el estudio detectó una diferencia genética y pues como encontró sí, en las variantes, o sea, sí encontró una variante, pero no hay una información suficiente que permita establecer un diagnóstico. Y aunque actualmente no se pueden clasificar como causales, pues pueden cambiar la clasificación según la aparición de una nueva evidencia que las clasifique como patogénicas o benignas, por lo que en este caso pues es importante establecer un plan de reanálisis de datos. Ahora, para los genes implicados, nosotros pues ya les habíamos estado diciendo, como por ejemplo el CHEK2, ya los estábamos intentando revisar, pero entonces vamos a adentrarnos más a esto. Ahora, el CHEK2 lo que va a hacer es codificar la quinasa 2 de un punto del ciclo celular, pero no solo va a hacer esto, también va a hacer una reparación directa del ARN. Hace una regulación de todo este ciclo celular y aquí es donde nosotros podemos coger y en el caso de que ya no haya salvación, tu apoptosis. Pero no necesariamente, o sea, cuando hay algunas mutaciones del CHEK2, pueden provocar una inactivación de esta quinasa, ¿no? En donde termina reduciendo la actividad catalítica directamente de muchas proteínas, en donde el CHEK2 lo que va a hacer es, por así decirlo, como el guiador, o sea, dar las instrucciones para que diga, listo, hagamos esta proteína y ¿para qué? Para que detengamos lo que es este tumor. El crecimiento tumoral hasta ahí llega. Entonces, empieza una anomalía del gen. Cuando encontramos nosotros una anomalía del gen CHEK2, entonces no hay un control. ¿Qué es lo que pasa? Se duplica el riesgo. Hay mucho más cáncer y terminamos cáncer de mama. Ahora, para el PAP2, nosotros encontramos que este gen codifica las proteínas de la supresión de los tumores. Ahora, este es chévere porque se une o trabaja con el PAP2 y busca focos nucleares en donde localiza las acumulaciones y aquí es donde coge, dice el BRCA2, coge y dice, listo, aquí es donde vamos a trabajar. Ahora, el PAP2 por eso tiene otro nombre que se le dice socio, en donde localiza al BRCA2 y dice, vamos, trabajamos juntos y empezamos lo que es la reparación del ADN, del daño del ADN. Y entonces, detenemos el crecimiento del tumor y ya, hasta ahí llegamos. Pero cuando hay una anomalía de este PAL, entonces tenemos que hay un riesgo de que se contraiga el cáncer de forma muy abrupta. O sea, si normalmente tienes una proporción genética de, por ejemplo, de 1, cuando ya el PAP B2 está dañado, se aumenta de 5 a 9 veces, ¿listo?
Ahora, si encontramos en el caso de una mujer, se incrementa hasta el 33%. Si el BCRA1, que ya lo vamos a explicar, está dañado, aumenta más, aumenta al 50%. Y si es el 2, aumenta hasta el 60%. Es dependiendo de hasta dónde vamos a llegar el daño. Ahora, el NBN codifica las proteínas, pero las de nibrina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una reparación de la doble cadena del ADN. Aquí es donde empieza la activación. Un punto de control, se induce el daño y dice, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar. Y entonces, repara el daño del ADN de las células, busca la anomalía del gen y la actúa, la para. Y entonces, pues es donde nosotros ya identificamos. Pero ¿qué pasa si hay un daño de esto? Entonces, ya no hay quien arregle esto y empezamos a notar muchas rupturas y causa el síndrome de ruptura. Siguiente. Ahora, variantes del gen BRCA2. Nuestro paciente como tal no tiene la BCRA, ¿listo? Pero es muy normal que nosotros podemos identificar este tipo de BRA o se presente, porque cuando aparece, no necesariamente tiene que decir, listo, tienes un tumor. No, sino que quiere decir que puedes llegarlo a tener. O sea, que pilas con eso. Entonces, aquí es donde nosotros, aparte de las 3 variaciones que les mencioné en la parte anterior, vamos a encontrar esta otra variación, que es la C26, que es el cromosoma 26 en la banda 03. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que aquí vamos a obtener una gran proporción de que pueda llegar a tener cáncer de mama y de ovario. Pero esta es importante porque esta es de tipo hereditaria. ¿Listo? ¿Qué pasa con el cromosoma 26? Pues esto lo que va a hacer más que todo es como que si hay algún daño, daño cerebral. ¿Listo? Este es frecuente. ¿Va? Ahora, en el BCDA. ¿Listo? Aquí encontramos 2, el 1 y el 2. Su función como tal son supresores de tumores, regulan el ciclo celular y la reparación del ADN. Se dan cuenta que hay muchas cosas que se parecen, Choc. Entonces, aquí ya depende de dónde está. BCRA1, ubicación cromosoma 17. BCRA2, el 13. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, este es igual lo que ya les dije, o sea, que se presente como tal no quiere decir que se vaya a dar este tumor, ¿va? Pero entonces, cada célula, esto es importante porque estas tienen como un control de regulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen un control de gen con otro cromosoma y se utiliza como respaldo, ¿va? Entonces, es un segundo evento en donde elimina la copia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tenemos una copia dañada. Entonces, cogemos la copia original y le decimos, Nel, esta no sirve. Cogemos, sacamos otra copia, la reemplazamos, eliminamos todo de la primera y decimos, listo, continuamos como que si nada pasó. ¿Listo? Ahora, en la mayoría de los casos hereditarios, el cáncer de mama siempre va a estar relacionado con 2 genes, pero es poco frecuente que se presenten estos 2 genes a la misma vez. O sea, daño del BCRA1 y el BCRA2. ¿Es? Bueno, en cuanto a la secuenciación de panel de genes, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que es una prueba genética en la que se analizan pues simultáneamente el estado de un grupo de genes que están asociados o que ocasionan una determinada patología. Y aquí tenemos pues, que esta prueba busca conseguir características que permitan sugerir una afección de tipo genética, realizando una secuenciación de genes específicos. Esto pues, permite evaluar múltiples causas genéticas y esta prueba pues, analiza 64 genes y 36 ampliaciones, de las cuales pues, aquí se detecta 12 translocaciones, 7 de lesiones, 3 aneusomías y alteraciones estructurales. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que abarca 2 categorías de genes, que son los genes de alta penetrancia, son los como que afectan más o influyen más en esta enfermedad, los genes de moderada penetrancia, que como bien lo decíamos las BUS,
o las variables BUS que pues se identificaban pero no tenían mayor relevancia en la enfermedad. En cuanto a los genes de alta penetrancia, que se dice pues que podrían estar relacionados con el cuadro personal o familiar del paciente. Estos genes normalmente causan síndromes autosómicos dominantes y a la fecha pues tienen una utilidad clínica establecida, más aún cuando el cuadro familiar sugiere un síndrome hereditario. Aquí un ejemplo pues sería detectar una alteración hereditaria en el gen BRCA1 o 2 en una familia pues con cáncer de seno u ovario. Y en cuanto a los genes de moderada penetrancia, para la mayoría de los cuales pues están establecidos asociación con el riesgo de cáncer, a diferencia de los genes de alta penetrancia, no son reconocibles como causantes del fenotipo, como lo había dicho, en parte pues debido al menor riesgo que confiere. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya seguimos con los pasos, ¿listo? Vamos a explicar cómo es que se realiza la toma, cómo es el procedimiento, como tal, ¿va? Entonces, primero se toma una muestra de sangre, ¿vale? ¿Para qué? Pues para obtener el ADN. Entonces, seguimos con un frotis y luego, o sea, el propósito del frotis es más que todo como que llegar a identificar cuál es el tipo del ADN y cuál es la mutación que nosotros vamos a encontrar. Entonces, aquí es donde llegamos a una verificación de calidad de secuenciación. Es el primer paso, en la parte de arriba que miramos, en donde, primer paso, entonces, se verifica la calidad de los datos. Y para esto se hace un genoma de referencia para que podamos identificar cuál es el daño y cuál no, desde el principio hasta el final. ¿Listo? Luego de eso, se alinea la muestra de secuencia. Ahora, aquí se identifica el error directamente durante la secuenciación. Luego de eso, se realiza un análisis de datos, ¿va? Normal. ¿Cuál es la diferencia? Y luego de eso, la cobertura de profundidad, en donde se identifica las variables genéticas y se define, a ver, de estas, ¿cuál es la enfermedad como tal? O sea, ¿cuál es el daño? Luego de esto, continuamos con la confirmación de los hallazgos. Aquí lo que vamos a hacer es un reporte de datos de las variantes genéticas ya identificadas. Entonces empezamos, se realiza una secuenciación de Sanger, ¿listo? Que es una prueba estándar. Aquí determinamos pues, cuál es la variante del ADN. Esta es precisa, es sencilla de hacer. Luego de eso, nosotros seguimos con el MLPA. ¿Listo? ¿Qué es eso? Una ampliación de las zonas dependientes de un ligando, pero de tipos múltiples. ¿Listo? Y de aquí, o sea, aquí lo que vamos a hacer es simplemente una interpretación de cada resultado, ¿vale? Luego de eso ya sigue lo que es el análisis de significancia. Pero en la anterior, sí, en la análisis de significancia de clínica de variantes, en donde aquí hay una predicción de sincílico. Cuando hablamos de sincílico, nos referimos a una simulación o una experimentación, pero todo esto son con valores ya determinados. ¿Listo? Se realizan de manera con computador, ya es más máquina, pero se utilizan unos algoritmos ya como explícitos, ¿va? Luego de eso, pasamos a la base de datos, en donde identificamos la variante, en donde, a ver, cómo se encuentra la base de datos y se examina la frecuencia en donde se presenta pues el gen mutado y qué tanto de patogenicidad tiene. ¿Listo? Entonces, las bases de datos que vayan a ser confiables tienen que ser asociadas a una variante de la enfermedad, ¿vale? Que es casi todo lo que hemos estado haciendo. En este tipo de... espérate. En este tipo de panel, lo que vamos a hacer es utilizar cuál es el genoma, identificarlo, cuál es el genoma, cuáles más pueden estar afectados y directamente pasarlo a lo clínico. Entonces, de aquí ya pasamos a una frecuencia poblacional en donde miramos cuáles son los pacientes que hayan tenido mismos genes alterados, cuáles son los que no, cuál es la probabilidad de que se vuelva a presentar y entonces por qué, ¿listo? Y luego ya reporte de resultados en donde se usan guías internacionales, nomenclaturas estándar y terminamos ya con una asesoría del médico. Bueno,
Siguiendo con lo del panel de genes, tenemos los objetivos de esta prueba. Tiene como objetivos principales dos, los cuales pues el primero es maximizar la sensibilidad clínica o por así decirlo, maximizar la eficacia de un diagnóstico de estos exámenes. Y la segunda es minimizar la carga clínica de análisis de genes inapropiados o del BUS, pues como lo decíamos anteriormente, son genes que no tienen mucho que ver con la enfermedad, entonces pues es como maximizar esa eficacia del examen para encontrar el gen específico que está causando la enfermedad y descartar pues los BUS. Aquí la sensibilidad del estudio pues está limitada por la falta de conocimiento biomédico, como bien sabemos pues es una tecnología relativamente nueva, de la cual pues no hay profesionales como, no hay como muchos profesionales, por así decirlo, y pues tampoco hay laboratorios que tengan el instrumental necesario para realizar estas pruebas. El panel de genes logra coincidir las características clínicas con los genes asociados con este fenotipo. Como lo dije en un inicio, pues es una prueba donde se analizan simultáneamente el estado pues, de un grupo de genes, los cuales pues están asociados con una enfermedad determinada, y lo que hace pues es hallar directamente el gen que está afectando, eh, haciendo que se cause este síndrome. Eso es un chiste. En la clínica, espérate. En la clínica se observa un fenotipo característico para sospecha de una enfermedad de genes con diagnóstico molecular. Eso sería. Siguiente diapositiva.
Ahora, como lo dijo nuestro compañero, la base de datos tiene que decirnos algo. Entonces, nosotros vamos a coger la primera variante, ¿se acuerdan? La C11. Entonces, y vamos a identificar cómo es que actúa esta. Entonces, vamos a identificar que esta C1188 trabaja exactamente como la 22Q12.1. ¿Listo? Que es el citogene, la localización de esta, en donde nos dice dónde está ubicado y cómo es que nosotros vamos a poder observarlo, ¿vale? Entonces aquí nosotros decimos que el cromosoma 22 está ubicado en esta parte, en esta base, en donde dice Genomic Location, que es el 28 millones, etcétera. Y cuando nosotros lo encontremos, lo que nos va a encontrar, lo que nosotros nos va a decir qué es lo que estamos encontrando, es directamente ese check 2. ¿Listo? Cuando lo identifiquemos. Y cuando lo mostremos como tal, como en la parte de abajo, tiene que decirnos, este check 2 es el cáncer ovárico, el síndrome de cáncer ovárico hereditario. ¿Vale? Entonces, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos y buscamos? En esta parte superior buscamos el cromosoma 22, así como nos decía en la anterior, cromosoma 22, brazo Q, posición 12, en la parte de arriba, y llegamos a ese cuadradito rojo que está ubicado ahí señalado en esa parte negra. Ahí nos dice, listo, lo encontraste. Pero de toda esa gráfica, ¿dónde es que está? Entonces volvemos y ¿se acuerdan de que decía algo de 28.695.000, etcétera? Entonces, vamos a ese 28.500 un poco más allá y bajando en línea recta encontramos esos checks 2. Ya dándole clic a esos, nos van a decir qué se codifica aquí y qué es lo que vamos a identificar aquí. Por ejemplo, vamos a identificar lo nuestro, que es el ovárico, el cáncer ovárico hereditario, o también nosotros podemos encontrar cáncer prostático. ¿Sí? Eso, ahí donde está el pulsor. Entonces, ese tipo de cosas, así se lo lee en ese registro que nos habló nuestro compañero. Ya. Bien. Bueno, como conclusión, podemos decir que es evidente que todo mecanismo que permita pues, el diagnóstico de las enfermedades es de total utilidad para el control de las mismas. Y pues nos parece que es increíble observar cómo en los últimos años se ha avanzado tanto en el diagnóstico pues, de enfermedades a través del desarrollo de estas tecnologías de secuenciación de nueva generación. En estas pues se ha visto que ha tenido una gran acogida y pues van evolucionando día a día, adaptándose pues a lo que como humano se nos presenta y que pues a través de los años se ha buscado para darle un mayor control a estas enfermedades y pues generar una mejor calidad de vida de cada persona. Eso sería todo. Muchas gracias, profe. Vale, chicos, muchas gracias. Entonces damos paso a las preguntas que tengan sus compañeros. Bueno, entonces el grupo va a hacer preguntas para los otros. Yo tengo una pregunta, profe. Mi pregunta es, ¿por qué la mutación de un gen BRCA1 no significa que el paciente padezca el cáncer, pero sí que tenga una alta probabilidad de padecerlo? ¿Quién responde? El gen era el BRCA. ¿Es el que le quiere? BRCA1. BRCA1S. Sí es. Pues lo que yo les estaba prestando atención a ustedes, que decían que, bueno, tanto el 1 como el 2 se encargaban pues de la supresión de los tumores y que pues que participaban en esa regulación del ciclo celular y pues como tal iba a estar partícipe el 1 pues en la reparación del ADN, pues eso es lo que alcancé a tomar.
Sí, pero no está respondiendo a mi pregunta. Mi pregunta es por qué la alteración de un gen BRCA1 no dice que el paciente, o sea, dice que el paciente no padece cáncer, sino que tiene un alto riesgo de padecerlo. Eh, no sería, o sea, el verlo desde el punto de vista muchas cosas genéticamente tienen cáncer Qué pena, se le está cortando, no entiendo o nada. no, Andrés, no, no te escucha muy bien. ¿Puedes repetir? La verdad, es muy trabado, no se te escuchó bien. Debe tener problemas de conexión. Bueno, no sé, o sea, mientras el compañero pues dice si Yo sí le o si contesto no. yo, Ah, si pues da quiere. la respuesta y seguimos con otro. Sí. Lo que pasa, pues, es que como bien sabemos, los cromosomas se van a disponer en cada célula en 23 pares, pues en pares. Entonces, el gen BRCA1, como está localizado en el cromosoma 17, como lo mencionó mi compañero en la exposición, su par va a tener una copia del gen BRCA1.